No importa si eres experto en el tema. Aquí en San Cristóbal hay un enfrentamiento. O simplemente alguien que busca entender mejor los desafíos y las soluciones posibles. Estás en el lugar correcto. Nunca lo olvides, todo lo que veas. Acompáñanos a debatir el tema del día. En Mirada Final, estamos listos. Bueno, estamos de regreso en Mirada Final y ya en este bloque entramos de inmediato con el debate y hoy vamos a debatir un tema que está ahora mismo en el tapete y es que ayer el partido del gobierno, el PRM, dio a conocer los resultados de las encuestas que iban a elegir a los candidatos que se iban a elegir por esta modalidad de encuesta. Entonces, ya eligieron a 18 senadores que en diferentes provincias del país. Y aquí en San Cristóbal, pues, eligieron a Nelson de la Rosa como candidato a la alcaldía y a Gustavo Lara Salazar como candidato a senador, entre otros candidatos a diputados de la circunscripción 2 y 3. Estamos esperando los de la circunscripción 1, que es el centro de San Cristóbal. Y ahí están más o menos el cuadro de los candidatos aquí en San Cristóbal. Ahora, hoy queremos analizar algunos puntos importantes de lo que ha pasado en estos últimos años y la administración de José Montaz aquí en San Cristóbal. Y vamos a ver por qué perdió José Montaz. Esa es la pregunta que queremos que ustedes que están conectados ahí en las redes sociales puedan compartir con nosotros sus opiniones, comenten, compartan. Denle me gusta y activen la campanita para cuando subamos un video ustedes sean los primeros en verlo. ¿Por qué perdió José Montaz? Félix Moreno. Buena pregunta ante la realidad de San Cristóbal. Sí. Porque justamente es el alcalde de turno. Sí. Es el alcalde que ha tenido la oportunidad de poder, con los hechos, con la realidad, llevar esa precandidatura a la cúspide. Es una gran oportunidad visto desde otra mirada final. Y da mucha razón su gestión, la gestión de José Montaz, para que podamos nosotros generar una opinión en cuanto a cuál ha sido la razón de por qué perdió José Montaz. Bueno, Feli, tú sabes que la administración de José Montaz se caracterizó por altas y bajas en cuanto a las declaraciones de él, porque ahí es donde radica un poco lo que es el tema José Montaz. Recuerda que desde el principio, desde que él asumió la alcaldía, él se encontraba en su casa por el COVID, tenía el virus. Entonces, quien asumió o quienes asumieron básicamente la entrada, la organización de la alcaldía en los primeros días fue Jorge Iche y otros regidores, pero también estaba, creo que el regidor Kiko, entre otros. El fin es que José no estaba en la alcaldía en el momento de la juramentación. Entonces, fue muy particular esto. Esto trajo, según informaciones que manejamos, trajo algunos problemas internos porque a la alcaldía parece que al José no estaba, vinieron a trabajar personas que no eran directamente de José y que habían una fuerza interna que prácticamente José no tenía
empleados directamente de él, sino que lo habían puesto básicamente algunos regidores y algunas personas ya del partido que José no sabía de eso. Cuando José entra ya en el mes de mayo, entonces se encuentra de que la mayoría de sus empleados no son del área de José. No son directos. No son directamente de José. Y ahí entonces viene la lucha interna y viene en medio de unas elecciones. Recuerda, yo estoy hablando es 2 meses después de asumir el mandato. Recuerda que en el 2020, pues las elecciones fueron en marzo, por la suspensión de la de febrero. Y los alcaldes asumieron el 24 de abril. Y entonces José ya llega de retorno después de su licencia en mayo. Y en mayo, junio, por ahí, en medio de las elecciones generales presidenciales que fueron el 5 de julio, te estoy haciendo un recuento para que tú veas desde dónde vienen los problemas internos en la alcaldía. Entiendo, en la gestión. Y te estoy diciendo por qué perdió José. Desde mi punto de vista, desde mi mirada. Entiendo la idea. Sí, entonces para que vayan conmigo y le motivo a ustedes también que sigan más o menos la historia porque eso lo vivimos nosotros. No estamos hablando eso hace 4 años, menos de 3 años y pico. Así que entonces cuando José entra ya de su licencia, comienza a despedir personas y a quitarlo. Que no son de su anillo, que Exacto, no son de su entorno. Exactamente. Entonces, esos empleados de esos PRMistas que lo habían puesto a trabajar por el partido, recomendaciones, y entonces ya entre junio, julio y agosto, esos primeros 3 meses, comenzaron a despedir entonces a esos empleados que entraron y a poner personas de la línea de José Montaz. Eso generó una incomunidad con quienes, con los empleados que despidieron y también con quienes los recomendaron. Y otra cosa que sucedió fue que al ganar entonces Luis en las elecciones de julio, en mayo, la mayoría de los empleados que estaban en las alcaldías entonces comenzaron a buscar trabajo en las instituciones ya gubernamentales del Estado, exactamente. Y entonces fueron saliendo de las alcaldías y dejaron las alcaldías como quien dice vacía. Y ahí entonces comenzó, te estoy hablando en el caso, eso pasó en el país completo, pero básicamente aquí en San Cristóbal, José Montaz entonces comenzó a traer personas incluso hasta de otro partido. Y en un momento el ayuntamiento de San Cristóbal estuvo con el ayuntamiento que la mayoría eran hasta del ex PLDista. Personas que habían estado con él. Un arcoíris del partido. El ayuntamiento de San Cristóbal estuvo en un momento en el que habían más PLDistas que PRMistas. Y cuando entonces los PRMistas vieron que había mucha gente que incluso eran amigos de él o estaban en la primera gestión de José, 2006-2010, entonces eso creó una crisis dentro del ayuntamiento. Por ahí comenzó el problema con la base del PRM. Pero justamente sí, en lo que viene recientemente a darle la gota que hace que el vaso se llene y sobrepase, es el caso de lo que pasó aquí en San Cristóbal. Sí, pero antes de eso, antes de entrar ahí, antes de eso, para que hagamos el recuento por tiempo, para que vayamos a caer entonces aquí al tiempo de ahora. A la actualidad. Sí, recuerda también, para que sepa más o menos, comenzaron a anunciarse obras. Oye, del presupuesto participativo. Sí, bueno, y generales, obras que no eran necesariamente con el dinero local, sino que eran promesas de gobierno, pero le iba a encabezar el ayuntamiento, pero eran obras.
Entonces comenzaron a anunciarse que el cementerio, que el parqueo municipal, que aceras y contenes para sí, todos no, los todo barrios. eso, y que un plan de tránsito, de un asunto con el Intran, todos esos proyectos bonitos que se comenzaron a generar expectativa en el pueblo, aquí en San Cristóbal, todo eso, el pueblo estaba mirando y oye, yo en un momento dije, óyeme, si José hace todo eso, pues José pudiera tener fácilmente su reelección asegurada. Porque la realidad es que José, siendo un veterano, si ese parqueo municipal se hacía, si hacía un buen trabajo en el tránsito para resolver el problema del tránsito en el centro de la ciudad, si cumplía cabalmente con las obras pequeñas de los barrios, si remozaba algunos parques, si hacía todo eso, pues José, y mantenía una armonía dentro de la institución con la base del partido, pues él podía reelegirse. Pero como no hizo el parqueo, como el cementerio vi que lo inauguraron en una etapa, pero no así, no completo, y no ha sido significativo, porque eso no llama mucho la atención, lo del cementerio a la gente. Eso no gana votos, vamos a decir. Eso no suma tanto. No, ese cementerio de Ingenio Nuevo no le sumó a la alcaldía. Pero fue una mala estrategia de José Montaz, el ayuntamiento, e incluso eso generó un ruido también innecesario con la compra de los terrenos medio no muy claro. Y todo eso generó un problema. Te estoy diciendo porque estuvimos haciendo prensa y haciendo comentarios en nuestros espacios y todo eso nosotros lo vivimos. Luego de ahí entonces comenzó la lucha interna justamente de los que ahora se pretenden ser candidatos, que comenzaron a generar entonces divisiones. Sale Iche de que aspirar en medio de una gestión que José necesitaba tener prácticamente el apoyo del partido. Entonces vimos una lucha con EGI. Y esos poderes y esa lucha, una parte de la gente del gobierno como que no quería a José. Y internamente entonces como que había una separación. Y entonces viene José y comienza a mandarle algunos fuegos a los funcionarios del gobierno. Por ejemplo, directamente, sí. Recuerda la crisis que se armó cuando vinieron la gente de los amigos de Supermercado Bravo. Sí, que le paralizaron José la obra Montaz, totalmente. Óyeme, José Montaz le paralizó la construcción del Supermercado Bravo aquí en Madre Vieja. Sí, eso fue público. Eso no, que el eso fue... todo el reencuentro ha sido hechos de noticia. Claro, te estoy hablando de hechos que nosotros, que lo tengo ahí registrado, incluso con video y comentarios en nuestro espacio. Yo te estoy diciendo de por qué perdió José. Porque aquí quieren decir inventar y que hubo... Que fue una línea del partido. Que fue una línea del partido, no. Que Nelson actualmente es el presidente municipal del PRM y que fue una línea directa de arriba. Vamos a caer ahí. Porque este programa yo quisiera que lo tengamos bien claro y la gente que está viendo este contenido, pues recuerde bien este contenido que estamos haciendo. Esto es para la historia. Desde luego. Porque realmente la gente no le gusta como recordar. San Cristóbalense. En sentido general, el pueblo, en sentido general, la gente. Tenemos amnesia selectiva. Yo tengo este caco aquí, es para pensar y recordar. Yo te puedo recordar cosas de hace 10, 20 años, normalito, hechos. Porque uno tiene, pues, el ambiente para eso. Así es, atención Control Master, comuníquense con Rafael que está en la línea para conectarse con nosotros y debatir con nosotros este tema de por qué perdió José Montaz. El asunto, Félix, que vengo diciéndote,
José Montaz comenzó una lucha con el gobierno y entonces comenzó a mandarle fuego al ministro de Obras Públicas, Adelina Ascensión. Confrontó al gobierno, sí. Lo confrontó porque según José, el hecho de que el parqueo municipal que se iba a construir allí en la Padre Ayala no se inició en la fecha que se prometió, él culpó a Adelina Ascensión, al ministro de Obras Públicas. Entonces, eso pasó, esa lucha interna con José y el gobierno. Ahí comenzaron los maletares. Se debilitó totalmente. ¿Tenemos la llamada? Esa relación con gobierno central. ¿Tenemos la conexión con Rafael? Sí. Muy bien, vamos a darle entonces. Entramos con Rafael para que analicemos todo este tema y el por qué perdió José Montaz. Entonces, ahí estamos, tenemos en línea ya a Rafael Lara, el periodista y compañero nuestro. Buenas tardes, Rafael. Saludos, muy buenas tardes, Santiago y Félix. Ustedes, con un tema bastante interesante para San Cristóbal y la República Dominicana en completo, que ha reseñado el tema San Cristóbal en el día de hoy. Y ciertamente ha causado mucho revuelo, no solo por lo que significa San Cristóbal, sino también por lo que es una muestra en términos de las personas, de mucha gente que ocupa posiciones electivas a través del Partido Revolucionario Moderno, pero que no son miembros fundadores de esta organización política, sino que llegaron a esa posición a través de alianza o que abandonaron las organizaciones políticas en las que militaban anteriormente. Y tenemos que señalar lo que ha pasado, por ejemplo, en Santo Domingo Este. Fíjense ustedes, ahí el alcalde es Manuel Jiménez, y que estaba muy bien posicionado en las encuestas. En el proceso, en la primaria que realizó el Partido Revolucionario Moderno, quedó en cuarto lugar, pero en un cuarto lugar, vamos a decir, muy lejano. Fue sacado prácticamente de la candidatura, obviamente en un proceso meramente democrático, entre comillas. Pero también ustedes conocen lo que pasó en Santo Domingo Oeste con José Andújar. José Andújar también es un extrapartido que llega al Partido Revolucionario Moderno desde el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, antes estaba en esta organización política, pasó al PRD, luego pasa al Partido Revolucionario Moderno y obtiene la posición, lo que quiere decir que no son nativos de esta organización política. Pero lo mismo ha ocurrido con candidatos a senador, a diputados. Por ejemplo, en el caso de Peravia, el pastor Milcíades Franjul, que viene del Partido de la Liberación Dominicana, fue desplazado. Allí ahora va a ser el candidato, el diputado Julito Fulcar, que es fundador del Partido Revolucionario. Y si ustedes se fijan, la tendencia que quise mostrar al principio de este comentario es finalmente lo que se da. Nelson de la Rosa es un miembro fundador de esta organización política, diputado actual, que representa meramente las bases, los intereses de esta organización política, porque José viene del Partido de la Liberación Dominicana y no se ha llevado muy bien en materia de lo que es la distribución del poder municipal con los PRMistas, porque si ustedes se fijan, el tren directivo del ayuntamiento municipal está compuesto por dirigentes y ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, dirigentes activos y otros que abandonaron esta organización política, dejando de lado lo que son los intereses de los PRMistas. De manera que esto hay que apuntarlo, como bien tú dices, Santiago, para la historia, porque lo que va a pasar
es histórico. Recuerden ustedes la campaña del 2009, donde José Montaz aspiraba a la reelección y bueno, perdió de Raúl Mondesí en el Partido Revolucionario Dominicano. Hay que analizar lo que va a ir pasando muy cuidadosamente, porque al final de la jornada Nelson de la Rosa necesita, para ganar, del trabajo arduo de José Montaz, que debe integrarse, supone uno, a la campaña de Nelson de la Rosa para que pueda ganar, porque la verdad es que de otra forma uno no ve a simple vista el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Así andan las cosas. Entonces, pero Rafael, detallitos Rafael, sí. Perdón. ¿Por qué perdió José Montaz, Rafael? En breves palabras. Miren, compañeros, le quiero resumir en breves palabras, porque no es un solo término el que pudiéramos utilizar como motivo de la derrota en las encuestas de José Montaz vía Nelson de la Rosa. Es un cúmulo de circunstancias y tenemos que señalar primero esa guerra interna que se desarrolló desde hace mucho tiempo por los puestos y por los beneficios en la alcaldía municipal. Si ustedes se fijan, el tren directivo de ese ayuntamiento municipal está pues compuesto por miembros activos y ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido Revolucionario Moderno en esa administración es prácticamente nula. Pero segundo, debemos mencionar lo que has dicho, Santiago, esa guerra abierta que prácticamente se produjo entre funcionarios del presente gobierno y el actual alcalde José Bienvenido Montaz. Pero también, en tercer lugar, podemos mencionar esa línea nacional que hay con prácticamente sacar de los puestos electivos a gente que ocupa posiciones actualmente como los alcaldes, diputados y las posiciones a senador. Pasó en Santo Domingo Oeste, pasó también en Santo Domingo Este, ocurre ahora en San Cristóbal, pero también en la provincia de Peravia ocurrió, y así un sinnúmero de municipios y provincias donde está ocurriendo lo mismo, donde gente que no son miembros fundadores del Partido Revolucionario Moderno están siendo sacados de esas posiciones y en sus puestos, entonces están seleccionando a gente que sí son fundadores de esta organización política. Pero también la falta de gerencia que ha mostrado el alcalde José Bienvenido Montaz en el desarrollo de sus funciones en el municipio cabecera, porque ustedes se fijan, hasta este punto donde faltan pocos meses para que concluya su gestión, no se ha construido ni una sola de las principales obras que prometió en campaña y las que ha anunciado el gobierno a través del ayuntamiento municipal, pese a que se le han entregado los recursos. Y a esto, en última instancia, se suma la tragedia que se produce en San Cristóbal con la explosión del mercadito, donde mueren 38 personas, desaparecen 11 y resultan 60 personas heridas. Entonces se produjeron fisuras entre las más altas instancias del poder con José Montaz, y también la falta y la incapacidad gerencial que mostró para solucionar y dar asistencia a esa crisis. Son parte de las cosas que conllevaron a que José Montaz hoy perdiera las encuestas y ya va a ser historia en la alcaldía del municipio de San Cristóbal. Sí, historia, porque fue sacado en el 2009 luego de una gestión exitosa. Ustedes recuerdan que en esa ocasión, al final de su gestión, dejó la ciudad abandonada, llena de basura, pero también reelecto, 10 años después. Es algo histórico para un alcalde en el municipio de San Cristóbal, que todavía no se había logrado reelegir uno, ni de manera consecutiva, ni en la forma en que él lo hizo y lo logró. De manera que, tal y como ha dicho siempre el eslogan de la campaña pasada, ya José Montaz es historia en el municipio de San Cristóbal, porque ya fue sacado definitivamente de la competencia para las elecciones del 2024, cuatrienio 2024-2028. Así están las cosas, compañeros. Vamos a retornar aquí la conexión con Rafael. Vamos a ver si lo intentamos de nuevo. Pero interesante lo que él estaba diciendo. Señores, es que realmente
la situación con la victoria a nivel municipal aquí de Nelson de la Rosa en esta selección que hizo el partido del PRM, que sorprendía mucho el que haya perdido un actual alcalde, porque uno entiende que políticamente un incumbente principal así, Félix, pudiera ser que esté pensando en estrategias para poder permanecer en el puesto. Perpetuarse en el caudillismo del puesto. Bueno, no vamos a decirlo así, porque yo lo que quiero ir desde el punto de vista político, Félix. Es un perfil sí, es que tiene José Montá. Sí, pero mira lo que te quiero decir. La parte que quiero tomar en cuenta es que cuando una persona gana una posición política, uno espera que él haga un buen trabajo. ¿Para qué? Primero, para cumplirle a su gente, a los municipios, y segundo, para él quedar bien. ¿No se supone que eso es lo que debe hacer? Uno supone que se va a perpetuar en el poder. Bueno, va a permanecer. Si lo hace bien, puede optar por un segundo mandato. Pero evidentemente, si no lo hace bien, ¿cómo él va a pensar que va a ganar de nuevo? ¿O es que no se razona cuando está en esa posición? Si se compara la gestión anterior que le tuvo con esta, no parece el José Montá de la primera gestión. Pero lo que te quiero decir, mira, yo pensé... Hay una ausencia en el cargo, una ausencia de tiempo, una ausencia de presencia, una ausencia de gestión, de gerencia. Bueno, yo creo que ahí, Rafael lo decía, le faltó gerencia, le faltó manos calificadas, porque hay que decirlo, ese ayuntamiento ahí, tú no le ves como las funciones de personas. Tú ves, por ejemplo, en el caso del secretario general, Elvin Sánchez, pues es un hombre muy capacitado, una persona muy preparado, vamos a decir, como secretario general del ayuntamiento, pero otras áreas tú sientes que hay una carencia, de que no hay como una ornato. Sí, no, tú no le ves como la mano calificada que debería tener el ayuntamiento para resolver problemas. Entonces, lo que hemos visto, mira aquí, San Cristóbal, tú ves todos los parques abandonados, no hay ni un guardia, no hay ni un policía municipal, y creo que eso ha sido una baja en esta administración. La situación del mercado. La situación del mercado, mira, primero, sí, de todo. Pero te estoy hablando, por ejemplo, de esa última obra que se iba a hacer en el mercado, Modelo, que era una de las obras que yo lo dije en el comentario 1 o 2 programas atrás. Bueno, yo creo que lo pueden buscar en el canal de YouTube, ahí en Santiago Rosario TV, en YouTube, pueden conseguirlo, el comentario sobre José Montaz, el último. Y realmente lo que dije fue de que él no cumplió con el mercado. Y precisamente eso fue una de las partes por las que él perdió. ¿Por qué perdió José Montaz? Bueno, primero por enfrentar al gobierno, por enfrentar a los PRMistas internamente, por enfrentar entonces y no cumplir con las obras que prometió, como el mercado, Modelo, el parqueo municipal y entre otras obras. Y también un plan plan de tránsito, reorganizar el plan de tránsito. ¿Por qué perdió José Montaz? Perdió por incumplimiento con el pueblo. Perdió porque realmente no se manejó bien. Perdió porque en medio de este desastre que pasó aquí en San Cristóbal con la explosión, no manejó el tema a la altura que debería manejarlo, a tal punto que tú lo entrevistabas y querías buscarle alguna reacción y básicamente él daba una información contraria a la que decía el órgano oficial. Eso es cierto. Entonces, cuando iban
oficialmente por la rueda de prensa que estaban dando en la gobernación, decía que iban 6 fallecidos, él decía que van 11. Cuando iban 11, pues él decía que iban 21. Y así, cuando iban 27, él dijo que iban 30 y pico. Entonces, iban contrario a lo que oficialmente se estaba manejando. Entonces, otra cosa fue de que, según informaciones, vimos que desde que sucedió el problema, pues él, después del primer día, ya como que se quitó de ahí y que todo el tema se manejó desde la gobernación. Y el gobierno tomó el control porque vio que él, como alcalde, no estaba dando la cara para enfrentar esta crisis que se armó aquí en San Cristóbal y, bueno, en el país, porque al final fue un tema del país. Así que por todo eso perdió José Montaz, Félix. Para mí, en una sola posición, José Montaz perdió por la postura de la línea del gobierno. Sí. El gobierno le tumbó el pulso. Bueno, y yo en un momento... El que pulsea directamente con el Estado de turno, con el gobierno de turno, tiende a tener esta crónica, una crónica de una muerte anunciada. Exactamente. Y puedo decir que realmente hace unos 4 meses, más o menos, 4, 5 meses, más o menos. Aproximadamente. Sí, fue que Nelson de la Rosa inició sus aspiraciones. Más o menos. Su candidatura como pública, en abril, por ahí. Sí. Pública. Estamos hablando de 4 a 5 meses, más o menos. Sí. Y eso se dio nada más y nada menos porque, le voy a decir algo que no lo van a escuchar por otra parte. Atención, país. Nelson de la Rosa salió a aspirar precisamente porque había una gran parte del partido que no apoyaba a José Montaz y otra gran parte no apoyaba a Iche. Entonces ninguno de los dos prendía. Ni José crecía, ni Iche tampoco crecía. Y se quedaban en un margen por debajo incluso de la oposición en algunas partes. Por eso entonces el partido no se arriesga y saca entonces a una persona que es actualmente diputado y que tiene una obra aquí en San Cristóbal en la mente de la gente, y es que lo recuerdan todavía a Nelson de la Rosa lo recuerdan aquí básicamente por 2 obras idénticas y que se pueden palpar y que están ahí, que es el Monumento a los Constituyentes, que está en la entrada de San Cristóbal. Entiendo. Y por el parque de aquí de la Puerta de la Hacienda. Básicamente, esos son sus 2 buques insignia. A nivel de la gente. En la mente. Sí, de la gente, de la mente de la gente. Y los recuerdan, entre otras cosas, que no te puedo decir porque no soy de ese partido ni conozco parte interna, pero mucha gente, yo nada más conozco lo que es público y lo que es prensa, porque manejé mucha información en ese momento. Pero lo cierto es que el tema de las candidaturas aquí en San Cristóbal está claro. Yo creo que no debe haber pataleo. La gente de Iche que se mantengan tranquilos porque perdieron. Sí. Y la gente de José Montaz también calladito porque perdieron, a sumarse a trabajar por Nelson de la Rosa. Porque eso es lo que le queda, ¿sí o no? Sí, coalicionarse y sumarse. Ahí está. Así que, amigos y amigas que están ahí pendientes, José Montaz perdió por un cúmulo de situaciones que se dieron al raíz de algunos enfrentamientos, de algunos incumplimientos, de falta de gerencia, falta de mano calificada en el ayuntamiento, por un mal manejo de las crisis públicas
y por un cúmulo de basura. Un cúmulo de basura que no, claro, la basura, sobre todo la basura, y por una serie de cosas que realmente el pueblo no lo vio bien. Y por eso entonces ahora ya el PRM dio como candidato oficial a la alcaldía al actual diputado y ex alcalde de San Cristóbal, el señor Nelson de la Rosa. ¿Qué te parece? Son suficientes razones. Yo creo que un hecho histórico. Yo creo que más de ahí no hay respuesta. Yo creo que ya con este corte que nosotros hemos hecho aquí desde el programa, se lo vamos a enviar al alcalde José Montaz, para que lo analice. Llama frío. Y que él entonces ahí, si él no lo recuerda, ¿verdad? Que por lo menos lo recuerden. Y también a los aspirantes que también aprendan de esto. Aprendan. Atención, sí, tú mismo que me estás mirando ahí, que aspira a ser alcalde por alguna localidad del país, o aquí en San Cristóbal, o alcalde, o a regidor, o a diputado, o a senador, que aprendan de estos procesos. Como ustedes ven que pasó esto, que hicimos este recuento, aprendan para que no le pase igual. Porque lo que vemos es que pasan procesos así como esto, lo viven los propios candidatos. Y no queda memoria histórica. Y no queda como una memoria. Guarden este material para que ustedes recuerden las cosas malas que hizo una gestión para que ustedes no las repitan. Pero sobre todo, señores, atiendan a la gente. La gente es lo que más vale en una gestión pública. Y la gente va a defender al candidato, al incumbente, a quien vaya a dirigir su ciudad o su institución o el país. Lo va a defender siempre y cuando ese funcionario haya trabajado por la gente y no por llenarse sus bolsillos o por su grupito, su anillo, que también es un problema que le ha hecho daño a este país. El que el funcionario nada más beneficie a un grupito y entonces al otro grupito no lo beneficie porque entienden que no está en contra de él, o que no es dominicano, o que no le pertenece entonces ser beneficiado con alguna obra o con algún contrato o con alguna ayuda. Vamos a decir que ese es un problema que está pasando, en el que, por ejemplo, yo fui contrario tuyo en unas elecciones, tú ganaste, y entonces ya después que tú ganas, pues ya la gente que están conmigo y a mí te bloquean, no te dan participación en el tren ni nada, y se cogen, como quien dice, la institución para el otro. Y yo te espero para las elecciones. Sí, y ya. Es eso lo que está pasando. Yo te la guardo a la hora de votar. Bueno, pues hasta aquí el debate de Mirada Final, invitándole a compartir, a darle me gusta, y nos vemos en una próxima entrega. ¿Estás buscando una plataforma para grabar tus programas de radio y televisión? Has llegado al lugar adecuado. 002 Radio TV, ahora con nuevo estudio. En 002 Radio TV te ofrecemos todo lo que necesitas para llevar a cabo tus proyectos de manera profesional y efectiva, desde programas de radio, televisión hasta podcast, transmisiones en vivo de conciertos, bodas, cumpleaños, campañas evangelísticas, políticas, empresariales y mucho más. Estamos aquí para ayudarte a convertir tus ideas en realidad. 002 Radio TV, ahora
con estudio totalmente renovado. Llama ahora mismo al 809-384-2125. 002 Radio TV.